eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos avanzando en la serie de estudios sobre el Antiguo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la Palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Continuamos con nuestra serie, en esta ocasión, en el libro de Deuteronomio. Si estuvo con nosotros en la ocasión anterior, recordará que estuvimos hablando acerca de este proceso educacional que el pueblo de Israel debía desarrollar. A través de este proceso, ellos debían asegurarse de que la ley de Jehová pasara a sus hijos y de sus hijos a sus hijos, así de generación en generación. Estamos en el capítulo 6 de Deuteronomio, el capítulo central de este libro. Este proceso educacional tiene 4 fundamentos y vamos a detallarlo en esta ocasión. El primer fundamento es el de la revelación. Él les está diciendo a estos padres, si van a educar y a enseñar a sus hijos a que amen a Dios, entonces la base de toda la educación que ustedes quieren que tengan tiene que ser en la palabra de Dios. La enseñanza de Moisés es esta: Dios es. Y si Dios es, entonces lo es en la totalidad. Dios es absoluto. Todo lo que Dios dice es absoluto. Sí, hay un Dios absoluto, hay una palabra absoluta y hay una manera absoluta por la cual guiar a sus hijos. La Escritura dice luego, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. El segundo fundamento sobre el cual está basado este proceso educacional es la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de velar por sus hijos? Tal como Moisés lo describió al pueblo que estaba a punto de cruzar el Jordán e invadir Canaán, según su perspectiva en este gran sermón, ¿quién tiene la responsabilidad? Mucha gente piensa que la responsabilidad de la educación de sus hijos la tiene el Estado. Así, mucha gente piensa que debido a que hay escuelas públicas, es el Estado quien tiene la responsabilidad de educar a los niños. Otros, un poco más maduros, dirán, no, es de la Iglesia. La Iglesia tiene la responsabilidad de educar a mis hijos. Yo llevo a mis hijos a la escuela dominical todos los domingos y los dejo allí por 30 minutos. Y es de ellos la responsabilidad de enseñar a mis hijos a amar a Dios y amar su palabra y a obedecer su palabra también. Eso es asunto de la Iglesia. Por supuesto que esto es ridículo. Si usted considera el hecho de que hay 8.760 horas en un año, y si su hijo nunca falta a la escuela dominical, lo cual es difícil, él va a pasar 26 horas aproximadamente en la escuela dominical, si recibe 30 minutos de escuela dominical. ¿Piensa usted que eso realmente va a formar a su hijo, esas 26 horas de 8.760? Bueno, pero también hay mucha gente que dice, yo tengo a mi hijo en un colegio cristiano. Esas son 1.080 horas que él va a pasar allí. Y es su responsabilidad, la de la escuela cristiana. Déjeles hacer de mi hijo el tipo de adulto que amará a Dios, a su palabra y la obedecerá. Bueno, si usted suma las horas que pasará en la escuela y en la escuela dominical, todavía él pasa 7/8 de su tiempo con usted. Ya vemos por qué Moisés en este pasaje coloca la responsabilidad de la educación de los hijos en los padres. Y él está especialmente encargando a los padres. Dios quiere que los hombres enseñen la Escritura a sus hijos. Tal como el comandante de un barco nunca delega responsabilidad, sino que solo delega autoridad, el padre o el padre y la madre en su hogar nunca delegan la responsabilidad de la educación de sus hijos a nadie.
Ellos pueden delegar autoridad a personas que le ayudan con esta responsabilidad, pero a nadie delegan esta responsabilidad en su totalidad. Los padres deben delegar a la iglesia y a la escuela, pública o privada, la autoridad para ayudarles en la educación de sus hijos, pero nunca delegar esa responsabilidad a nadie, porque Dios se las ha dado a ellos, según nos dice Moisés. Un tercer fundamento sobre el cual este proceso educacional descansa es en las relaciones interpersonales. Cuando usted se levanta con sus hijos, cuando usted arregla la casa con ellos, cuando sale con ellos, cuando se acuesta con ellos, enséñeles el camino de Dios. Hay muchos padres que dicen, pero eso no es ser realista, porque yo no estoy allí cuando ellos se levantan, y no estoy allí cuando se acuestan, nunca me siento con ellos en casa, y nunca salgo con ellos. El que habla así ha perdido el verdadero asunto. Eso es hacer lo que mucha gente hace, eso es interpretar su cultura y la escritura en orden invertido. Mucha gente interpreta la Biblia a la luz de su cultura. Mi cultura dice, me voy antes de que ellos se despierten, y llego cuando ellos ya están en cama, nunca me siento con ellos y nunca salgo con ellos a ninguna parte. Sin embargo, la palabra de Dios se supone que es el factor que interpreta la cultura. Usted debe interpretar su cultura a la luz de la Escritura, y no la Escritura a la luz de su cultura. La palabra de Dios le está diciendo, usted tiene que tener una relación con ese hijo. Muchas veces cuando un joven se hace adulto, el padre y el hijo tienen lo que llamaban una brecha generacional. Hay una brecha generacional entre mi hijo y yo, y no lo puedo entender. Y si usted se fija bien, realmente no es una brecha generacional, es una brecha de relaciones. No hay manera de que usted pueda lograr esa crianza de la que habla Moisés sin tener una relación con sus hijos. Las relaciones son una parte vital de este proceso. Parece que no tenemos una idea de lo importante que es para el hombre, como padre, el tiempo que se pasa con los hijos. Una familia cristiana tenía un tiempo de oración en la mañana cuando oraban por los hijos y los padres y se preguntaban cómo podrían orar por ellos cada día, y ellos oraban el uno por el otro. En la noche tenían lo que llamaban una mesa redonda. Le preguntaban a cada hijo preguntas como ¿tuviste un día malo o un día bueno? ¿Cuál fue la mejor o la peor cosa que te sucedió hoy? ¿Tienes algo que contar, mostrar o decir? Y una noche, el más jovencito que acababa de comenzar la escuela tenía un dibujo debajo de su silla. Los padres les habían dicho que si tenían algo que mostrar, debían traerlo a la mesa, de modo que allí debajo de la silla él tenía ese dibujo que había hecho en la escuela. El niño lo enseñó, y su madre, que era una maestra de escuela también, había entrenado al padre a no preguntar ¿qué es eso?, sino a decir «háblame de eso». Entonces el padre le dijo «háblame de ese dibujo, hijo». El niño acababa de comenzar el kinder y respondió «la maestra nos dijo que dibujáramos la cosa más grande que nos hubiera pasado en la vida, y esto es lo que yo dibujé». Lo que él dibujó fue esto: su padre había ido a trotar unos meses antes de comenzar la escuela y, sin haberlo pensado mucho, había montado al niño y a su hermanita en el carro y los sentó en los escalones de un gimnasio y les dijo: yo voy a correr alrededor de este edificio y ustedes van a contar mis vueltas. Y así, mientras él trotaba, ellos contaban las vueltas. 2 meses y medio después, le pidieron al niño que dibujara la cosa más maravillosa que le hubiese pasado en la vida. Y él dijo: mi papi nos llevó a mi hermanita y a mí al gimnasio y nos sentamos en los escalones y contamos hasta dónde llegaba dando vueltas. Y eso fue lo más maravilloso que le había sucedido en toda su vida. Nosotros no tenemos una idea, especialmente los hombres, de lo importante que es pasar tiempo con los hijos. Y si usted ha entendido este proceso educacional, sabrá ya que las interrelaciones son un fundamento muy importante en este proceso. El cuarto y último fundamento sobre el cual el proceso de crianza de los hijos está basado es la realidad.
Note que Moisés dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros comunicamos nuestros valores a los hijos. Jesús dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En lenguaje sencillo, lo que quiere decir es, muéstrame en qué has gastado tu dinero en los últimos 5 años, muéstrame tus calendarios usados en los últimos 5 años, muéstrame cómo has gastado tu tiempo, tu dinero, tu energía, y me mostrarás tus valores, y me mostrarás dónde tienes tu corazón al hacer esto. Eso es lo que transmitimos a nuestros hijos, no sermones, sino valores. Una vez un padre le hablaba a una de sus hijas, era una muchacha muy industriosa. Cuando era bebé, su padre era un hombre muy ocupado. Un día a las 6 de la mañana, cuando se estaba afeitando, ella usaba pañales, tenía como 18 meses, y ella le buscó el sombrero y se lo entregó. Lo que ella estaba diciendo era, tú eres simplemente el hombre que se quita esa cosa blanca de la cara, se pone el sombrero y se va. Así que, aquí está el sombrero. Años más tarde, ella era muy activa en la escuela y tenía un horario bastante apretado y siempre sufría de migrañas. Su madre le pidió al padre que hablara con ella sobre su horario. Un día, cuando trotaban juntos, el padre tocó el tema del horario. Él le dijo, parece que tienes un horario bastante apretado, ¿verdad? Y ella le respondió, papi, eso lo aprendí de ti. He estado observándote durante 20 años, y te levantas a las 6 en la mañana, te vas y regresas. Lo que pasó aquí está claro. El sermón no valía nada, sino los valores que él le había transmitido durante años. Y son realmente nuestros valores los que verdaderamente transmitimos a nuestros hijos. Ese fundamento sobre el cual debemos criar a nuestros hijos implica, primero, revelación. Segundo, responsabilidad. Tercero, relaciones interpersonales. Y cuarto, por supuesto, la realidad. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.